Mi nombre es Violeta Sánchez. Tenía el broche de mi difunto Antonio en la mano, un pequeño alfiler de plata que él mismo había elegido para nuestro aniversario, y me lo estaba prendiendo en la solapa del vestido que usaría esa noche. Iba a cenar a casa de mi único hijo, Javier, una de esas cenas que se habían vuelto tensas y silenciosas desde que Belén, su nueva mujer, había entrado en su vida. Justo cuando me miraba al espejo, intentando encontrar un rastro de la mujer fuerte que fui, mi móvil vibró sobre la cómoda de madera. Era un mensaje del señor Ramos, nuestro abogado de toda la vida. «Violeta, no vayas a esa cena, llámame ya, urgente». El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí un dolor agudo en el pecho. Marqué su número con manos temblorosas. Su voz, al otro lado, fue directa, sin rodeos, como un golpe seco. «Belén no es quien dice ser. Tiene un historial. Hombres mayores, adinerados, todos muertos poco después de cederle el control de su patrimonio. En ese instante, todo mi mundo se vino abajo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? También, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy sola en esto. Si quieres oír más historias como esta, suscríbete al canal». El teléfono se me resbaló de la mano y cayó con un golpe sordo sobre la alfombra. Las palabras del señor Ramos resonaban en mi cabeza, un eco helado que parecía congelar la sangre en mis venas. Viuda negra profesional. Me quedé sentada al borde de la cama, con el broche de Antonio apretado en el puño, su plata fría contra mi piel. La cena. Aquella cena ya no era una obligación familiar incómoda, sino una trampa. ¿Era yo el objetivo o lo era mi hijo? La imagen de Belén sonriendo, sirviéndole el plato a Javier, se transformó en mi mente en una escena de pesadilla. Cada gesto amable, cada palabra dulce que le había dirigido, se repetía ahora con un matiz siniestro, como el silbido de una serpiente. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes de mi propio dormitorio se encogían a mi alrededor, asfixiándome lentamente con la verdad que acababa de descubrir. Con un temblor que apenas podía controlar, recogí el móvil y busqué el número de Javier. Tenía que cancelar, inventar una excusa. Mi voz, cuando por fin logré hablar, sonó frágil, quebrada, como si de verdad me hubiera puesto enferma de repente. «Javier, hijo, no voy a poder ir. Me ha subido la tensión, me encuentro fatal». Al otro lado, la voz de mi hijo, cargada de una decepción que me partió el alma. Y entonces, de fondo, la oí a ella, a Belén, con ese tono almibarado que ahora me producía náuseas. «No te preocupes, cariño, mañana voy yo a primera hora a verla y a cuidarla». Colgué el teléfono sintiendo un escalofrío. No era una oferta de ayuda, era una amenaza. Venía a asegurarse de que su plan seguía en marcha, a vigilarme de cerca. La idea de tenerla en mi casa, sola conmigo, me aterraba. Una vez colgué, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento fuera, me hacía saltar. Esta casa, el hogar que Antonio y yo habíamos levantado ladrillo a ladrillo, se había convertido en mi prisión. Me levanté y eché el cerrojo de la puerta principal, un gesto inútil, lo sabía, pero que necesitaba hacer. Me asomé por la ventana del salón, escudriñando la calle oscura como si esperara verla allí, observándome desde las sombras. ¿Estaba volviéndome loca? ¿Era posible que el dolor por la ausencia de Antonio me estuviera haciendo imaginar cosas? Pero la voz del señor Ramos, un hombre cabal y serio, no dejaba lugar a dudas. Él no se arriesgaría a asustarme así si no tuviera pruebas sólidas. Algo muy oscuro estaba ocurriendo en mi familia, bajo mi propio techo. De repente, empecé a recordar pequeños detalles que había ignorado, que había atribuido a mi propia vejez o a mi desconfianza natural. Aquella vez que el joyero de mi madre desapareció de mi cómoda, y una semana después, Belén me lo devolvió, diciendo que lo había encontrado en el fondo de un cajón de la cocina. O las veces que me aseguraba haberle dicho algo importante a Javier y ella, con una sonrisa compasiva, le decía: «Tu madre está un poco confundida últimamente, cariño. Hay que tener paciencia». Era gaslighting, manipulación pura y dura. Me estaba aislando, haciendo que mi propio hijo dudara de mi cordura para que, cuando llegara el momento, nadie creyera mis advertencias. Me había estado preparando el terreno, tejiendo su tela de araña a mi alrededor sin que yo me diera cuenta.
Y entonces, el recuerdo más nítido y aterrador de todos me golpeó como un rayo. Fue hace unas semanas. Belén había venido a tomar el té, y mientras me servía la taza, creyendo que yo estaba distraída mirando por la ventana, susurró con una frialdad que contrastaba brutalmente con su sonrisa. Deberías descansar más, Violeta. Pronto ya no tendrás que preocuparte por nada. En aquel momento, la frase me pareció extraña, incluso un poco impertinente, pero la dejé pasar. Ahora, con la revelación del abogado, esas palabras adquirían un significado mortal. No era una simple frase, era el anuncio de sus intenciones. No quería mi dinero, no solo eso, quería eliminarme del tablero de juego, quitar de en medio el único obstáculo que se interponía entre ella y el patrimonio que Antonio y yo habíamos construido con 40 años de sudor y sacrificios. El mayor dolor, sin embargo, no era el miedo a Belén, era la ceguera de Javier. Mi hijo, el niño al que le había dado todo, estaba tan embelesado por esa mujer que era incapaz de ver el peligro. La defendía a capa y espada. Se enfadaba conmigo si yo insinuaba la más mínima crítica hacia ella. ¿Cómo iba a contarle que su esposa era una presunta asesina? Me tomaría por una anciana senil y celosa. Peor aún, se lo contaría a ella, y eso la pondría en alerta, la haría acelerar sus planes. Estaba completamente sola en esto. La confianza con mi único hijo estaba rota, y esa soledad era más profunda y dolorosa que cualquier amenaza física. Tenía que protegerlo, pero para hacerlo, tenía que actuar a sus espaldas, traicionar su confianza para salvarle la vida. La paranoia se apoderó de mí durante las siguientes horas. Recorrí la casa de arriba a abajo, comprobando cada cerradura, cada ventana. El retrato de Antonio en la pared del salón parecía mirarme con preocupación. ¿Qué me diría él si estuviera aquí? Usa la cabeza, Violeta. Siempre has sido más lista que el hambre, me habría dicho, con esa confianza ciega que siempre tuvo en mí. Él conocía mi mente analítica, mi capacidad para ver lo que otros pasaban por alto, la misma que usé durante décadas para llevar las cuentas de nuestra empresa de construcción. Nadie me había colado una factura falsa en 40 años. ¿Iba a permitir ahora que esta impostora me robara el futuro de mi familia? La rabia empezó a abrirse paso a través del miedo, una ira fría y decidida que me devolvió algo de la fuerza que creía perdida. No podía quedarme de brazos cruzados, esperando a que ella hiciera su próximo movimiento. El señor Ramos tenía sospechas, pero yo necesitaba pruebas irrefutables, pruebas que Javier no pudiera negar, que la policía no pudiera ignorar. Mi mente, adormecida por el luto y la soledad de los últimos años, empezó a funcionar como antes, como la contable que fui, la que revisaba cada céntimo y desconfiaba de cada cuenta que no cuadraba. Belén era una anomalía, una cuenta que no cuadraba en la vida de mi hijo, y yo iba a auditarla hasta encontrar el fraude, hasta sacar a la luz toda su podrida contabilidad. La promesa que le hice a Antonio sobre su tumba, la de cuidar de Javier y proteger nuestro legado, se convirtió en un juramento de guerra. Decidí empezar por lo que mejor conocía: los papeles. El despacho de Antonio, que yo mantenía casi como un santuario, estaba lleno de archivos, de extractos bancarios, de escrituras. Belén había intentado ayudarme a organizarlo varias veces, pero yo siempre me había negado en redondo. Era mi territorio. Quizás, en su arrogancia, había dejado algún rastro, alguna pequeña pista que hubiera pasado por alto. Un gasto extraño, una firma que no era la de mi hijo, un documento que no debería estar allí. Sabía que era una posibilidad remota, pero era la única que tenía. Ya no era una víctima asustada escondida en su casa, era una investigadora. Y mi primera sospechosa estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la anciana a la que intentaba anular. Con una determinación que no sentía desde hacía años, me levanté, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía tan frágil. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto contenido, pero su mandíbula estaba apretada. Me quité el vestido de la cena y me puse ropa cómoda. Me recogí el pelo y me dirigí con paso firme hacia el despacho de Antonio. La puerta se abrió con un leve chirrido, como si me diera la bienvenida a una batalla que no había elegido, pero que estaba dispuesta a librar hasta el final. Encendí la lámpara de sobremesa y su luz iluminó las hileras de archivadores. Iba a pasar la noche en vela, si era necesario.
Iba a encontrar algo. Tenía que hacerlo. Por Antonio, por Javier y por mí misma. La casa había comenzado. Pasé la noche entera en el despacho de Antonio, rodeada por el olor a papel viejo y a su colonia, que aún flotaba en el aire. La luz de la lámpara creaba sombras alargadas que bailaban en las paredes, como fantasmas de un pasado más feliz. Al principio, me sentí abrumada. Cajas y cajas de facturas, de contratos, de extractos bancarios de 40 años. ¿Por dónde empezar? Mis manos, manchadas de tinta, temblaban al tocar aquellos documentos que eran el testamento de nuestra vida juntos. Pero entonces recordé mi antiguo trabajo, mi método. Paciencia, Violeta, me dije. Cada papel cuenta una historia, y yo iba a encontrar la historia que Belén intentaba ocultar con tanto esmero, aunque me llevara toda la noche, o toda la vida. Empecé por los archivos más recientes, los de los 2 últimos años, desde que Antonio nos había dejado. Me concentré en las cuentas bancarias de Javier, a las que yo tenía acceso como autorizada, una precaución que Antonio siempre insistió en mantener. Revisé cada movimiento, cada transferencia, cada pago con tarjeta. Al principio, todo parecía normal. La hipoteca, los recibos del supermercado, alguna cena cara, algún capricho que atribuí a la influencia de Belén. Sentí una punzada de decepción. Quizás me estaba equivocando. Quizás el señor Ramos había exagerado y yo era solo una vieja amargada que no soportaba a su nuera. La duda, como un veneno, empezó a filtrarse en mi determinación, haciéndome sentir ridícula y sola en mitad de la madrugada. Cuando el sol empezaba a despuntar, tiñendo el cielo de un gris pálido, mis ojos, cansados de escudriñar cifras, se toparon con algo. Era un cargo pequeño, casi insignificante, de apenas 30 euros al mes, un pago recurrente a una empresa llamada Espacio Seguro S.L. No era un recibo de la luz, ni del agua, ni del seguro del coche. Era un gasto fantasma, uno de esos que se camuflan entre los demás, esperando pasar desapercibido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto era el hilo del que tenía que tirar. Una contable veterana sabe que los grandes fraudes no siempre se esconden en las grandes cifras, sino en los pequeños detalles que nadie se molesta en mirar. Y Belén, en su arrogancia, me había subestimado. Apunté el nombre de la empresa en un cuaderno y sentí cómo la adrenalina barría el cansancio de mi cuerpo. Pero, ¿qué podía hacer yo con esa información? No podía llamar y preguntar a nombre de quién estaba el contrato. La ley de protección de datos me lo impediría. Tampoco podía preguntarle a Javier, porque eso sería como avisar al enemigo. Necesitaba ayuda, pero no podía ser cualquiera. Necesitaba a alguien de confianza, alguien discreto y, sobre todo, alguien que me creyera. Y entonces, como una respuesta a una plegaria silenciosa, el rostro de mi vecino, Miguel, vino a mi mente. Miguel, policía nacional jubilado, amigo de Antonio desde que se mudaron al barrio, un hombre recto, observador y que siempre me había tratado con un cariño casi familiar. El sol ya estaba alto cuando me armé de valor y crucé el pequeño jardín que separaba nuestras casas. Llamé a su puerta con el corazón en un puño. ¿Y si se reía de mí? ¿Y si pensaba que la vejez me había vuelto loca? Miguel me abrió con una sonrisa amable que se borró al ver mi cara. «Violeta, ¿qué ocurre? Parece que has visto un fantasma». Le pedí entrar y en su cocina, con el olor a café recién hecho flotando en el aire, me derrumbé. No pude contenerme más. Le conté todo, la llamada del abogado, mis sospechas, el aislamiento al que Belén me sometía, el miedo por Javier. Y finalmente, le enseñé el extracto bancario con el misterioso cargo mensual, la única prueba tangible que tenía. Miguel escuchó en silencio, sin interrumpirme, con esa calma profesional que solo tienen los que han visto lo peor del ser humano. No me juzgó, no me trató como a una anciana senil. Al contrario, sus ojos se endurecieron mientras yo hablaba. Cuando terminé, tomó el papel y lo examinó con detenimiento. Espacio Seguro S.L., leyó en voz alta. Es una empresa de trasteros, una de las más grandes de las afueras. No te preocupes, Violeta. Voy a hacer un par de llamadas. Antonio era mi amigo. No voy a dejar que nadie te haga daño a ti ni a tu hijo. Sentí un alivio tan inmenso que las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a brotar sin control. Por primera vez en mucho tiempo
no estaba sola. Durante las siguientes horas, la tensión en mi casa era casi palpable. Cada vez que sonaba el teléfono, daba un respingo. Belén llamó 2 veces. La primera, para preguntar cómo me encontraba, con una voz cargada de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Le dije que seguía indispuesta, que necesitaba descansar. La segunda vez fue más directa. ¿Necesitas que te lleve algo? ¿Quizás la cena? Puedo pasar en un rato. Su insistencia era una forma de presión, de vigilancia. Quería entrar en mi casa, comprobar por sí misma si mi enfermedad era real, asegurarse de que seguía teniendo el control. Me negué con toda la firmeza que pude reunir, inventando que una amiga ya venía a cuidarme. Colgué sabiendo que mi negativa solo aumentaría sus sospechas. A media tarde, Miguel volvió a llamar a mi puerta. Su rostro era serio, más de lo que le había visto nunca. «Lo tengo», dijo en voz baja, entrando y cerrando la puerta tras de sí. «El trastero está alquilado a nombre de un tal Ricardo Perea, pero el pago se hace con una tarjeta de crédito a nombre de Javier. He tirado de un par de hilos, y ese Ricardo Perea no existe. Es un nombre falso». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi inocencia. Belén no solo era una manipuladora, era una profesional. Tenía un plan perfectamente estructurado. El trastero era su base de operaciones, el lugar donde guardaba los secretos que no podía tener en casa. Y mi hijo estaba pagando por ello sin saberlo. «Tenemos que ir allí, Violeta», continuó Miguel. «Pero tenemos que ser listos. No podemos entrar por la fuerza. Si nos descubren, ella se enterará y destruirá cualquier prueba que haya». Su plan era sencillo, pero arriesgado. Iríamos juntos. Yo me haría pasar por una madre preocupada por su hijo, y él sería un amigo de la familia que me acompañaba. Alegaríamos una emergencia, una fuga de agua en casa de Javier, y diríamos que necesitábamos buscar unas herramientas que él guardaba en su trastero. Era una historia débil, pero con la suficiente apariencia de verdad como para que un empleado con prisas pudiera creérsela. El miedo me atenazaba, pero la determinación de saber la verdad era más fuerte. Tenía que saber qué escondía esa mujer. El viaje en coche hasta el polígono industrial donde se encontraba el trastero fue un suplicio silencioso. El paisaje gris y monótono de las afueras de la ciudad parecía un reflejo de mi estado de ánimo. Cada coche que nos adelantaba me parecía sospechoso, como si Belén nos estuviera siguiendo. ¿Y si todo era una trampa? ¿Y si nos estaba esperando allí? Miguel, notando mi nerviosismo, me puso una mano en el hombro. «Tranquila, Violeta, estoy contigo. No dejaré que te pase nada». Sus palabras me dieron el coraje que necesitaba. No era la misma mujer asustada de la noche anterior. Era una leona defendiendo a su cachorro, aunque el cachorro no supiera que estaba en peligro. Las instalaciones de Espacio Seguro SL eran un laberinto de pasillos metálicos, fríos e impersonales, iluminados por una luz blanca y cegadora. El eco de nuestros pasos resonaba en el silencio, aumentando mi sensación de claustrofobia. El empleado de la recepción, un joven con cara de aburrimiento, nos miró con desconfianza cuando le contamos nuestra historia. Al principio se negó en redondo, citando la política de la empresa, pero Miguel supo qué decir. Usó su antigua placa, no como una amenaza, sino como una garantía. Habló de la importancia de la colaboración ciudadana, de la urgencia de la situación. Finalmente, el joven, intimidado y deseando evitar problemas, cedió y nos acompañó hasta la puerta del trastero número 237. Cuando la puerta metálica se abrió con un chirrido estridente, el aire que salió de dentro era frío y estancado. El espacio era más pequeño de lo que imaginaba y estaba casi vacío. No había muebles, ni cajas de recuerdos, ni herramientas, solo una pequeña estantería metálica en una esquina, y sobre ella una caja de seguridad negra, de esas que se usan para guardar documentos importantes o joyas. Mi corazón se detuvo. Aquello no era un trastero normal, era un escondite. El empleado nos miró, extrañado. «Bueno, ahí lo tienen. Les dejo solos», dijo, y se marchó, dejándonos a solas con el secreto de Belén. Miguel y yo nos miramos. Habíamos llegado al corazón de la oscuridad. Nos acercamos a la caja fuerte con una mezcla de temor y expectación. Tenía una cerradura de combinación numérica. «Maldita sea», susurró Miguel. «Necesitaremos un cerrajero, y eso hará mucho ruido». Pero yo negué con la cabeza. Me quedé mirando los números, pensando. Belén era arrogante, pero también metódica.
Usaría números que pudiera recordar fácilmente, pero que no tuvieran nada que ver con ella. Y entonces pensé en Antonio. Pensé en las fechas que él consideraba importantes, las que me repetía una y otra vez. La fecha en que fundamos la empresa, la fecha en que nació Javier, la fecha de nuestro aniversario. Con manos temblorosas, empecé a probar combinaciones, mientras mi mente viajaba a un tiempo en el que la seguridad significaba otra cosa. La primera combinación no funcionó, ni la segunda. Empecé a desesperarme. El sudor frío me corría por la espalda. Miguel me observaba en silencio, dándome mi espacio. Entonces recordé una fecha que Antonio siempre mencionaba con una sonrisa pícara. El día que me dio el primer beso, detrás del cine del pueblo. Una fecha que solo nosotros dos conocíamos. 14 de agosto de 1968. Marqué los números. 140868. Se oyó un clic suave, metálico, casi imperceptible, pero que en aquel silencio sonó como un disparo. La puerta de la caja fuerte se entreabrió ligeramente. Nos miramos, conteniendo la respiración. Estábamos a punto de abrir la caja de Pandora, y sabía que lo que encontráramos dentro cambiaría nuestras vidas para siempre. Con mucho cuidado, Miguel abrió la puerta del todo. El contenido me dejó sin aliento, helándome la sangre mucho más que el frío del trastero. Dentro había varias carpetas. En la primera, encontré 3 pasaportes diferentes, todos con la foto de Belén, pero con nombres distintos. Laura, Sofía, Martina. Eran identidades falsas, preparadas para una huida rápida. Mi mente se aceleró, tratando de procesar la magnitud del engaño al que mi hijo y yo misma habíamos estado sometidos. No era solo una mujer con un pasado oscuro, era una criminal profesional, con una red de mentiras tan elaborada que resultaba aterradora. Cada documento era una prueba de su premeditación, de su maldad calculada. En la segunda carpeta, el horror se volvió aún más tangible. Había una colección de recortes de prensa de diferentes ciudades de España. Las noticias hablaban de hombres de negocios, adinerados y de cierta edad, que habían fallecido repentinamente. Las causas oficiales eran siempre las mismas: infarto, embolia, accidente doméstico. Muertes trágicas, pero, aparentemente, naturales. En algunas de las fotos de los funerales, entre la multitud de dolientes, se podía distinguir una figura femenina, siempre en un segundo plano, siempre con el rostro parcialmente oculto por un sombrero o unas gafas de sol. Era ella. Era Belén, o Laura, o Sofía. Estaba viendo el rastro de muerte que había dejado a su paso. La tercera carpeta contenía documentos financieros, pólizas de seguros de vida a su nombre, testamentos modificados a última hora, transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas en paraísos fiscales. Era la prueba irrefutable de su modus operandi. Seducía a sus víctimas, las aislaba de sus familias, las convencía para que le cedieran el control de su patrimonio y, una vez conseguido su objetivo, las eliminaba de una forma que pareciera natural, sin dejar rastro. Estaba leyendo el guión de la muerte de mi hijo. El siguiente nombre en su lista iba a ser el de Javier Sánchez, y quizás, después, el mío. El pánico me invadió, un terror visceral que amenazaba con paralizarme por completo. Pero la prueba definitiva, la que convertía todas las sospechas en una certeza aterradora, estaba en el fondo de la caja. Eran 3 frascos pequeños de cristal, sin etiqueta, llenos de un líquido transparente. Junto a ellos, una jeringuilla y una hoja de papel con anotaciones médicas muy precisas, nombres de fármacos, dosis exactas, tiempos de actuación. Reconocí el nombre de uno de ellos: digoxina, un potente medicamento para el corazón que Antonio había tomado en sus últimos años. En dosis controladas, salvaba vidas. En una sobredosis, provocaba un fallo cardíaco fulminante, casi indetectable en una autopsia rutinaria si no se buscaba específicamente. El plan de Belén no era solo un robo, era un asesinato a cámara lenta. Miguel, con su experiencia, reconoció la gravedad de lo que teníamos delante. Violeta, esto es más grande de lo que pensábamos. No es una simple estafadora, es una asesina en serie. Cogió su teléfono para llamar a sus antiguos compañeros, para poner en marcha el dispositivo policial. Mientras él hablaba en susurros urgentes, yo me quedé mirando los frascos. Recordé todas las veces que Belén me había ofrecido un té, una infusión para calmar los nervios,
¿Cuántas veces había estado a punto de aceptar? ¿Cuántas veces me había sonreído mientras planeaba mi muerte? La rabia me consumió, una ira fría y pura que ahogó el miedo. Esta mujer no iba a destruir a mi familia, no mientras yo siguiera viva. De repente, un pensamiento helado me recorrió la espina dorsal. Si Belén era tan metódica, tan cuidadosa, ¿no tendría alguna forma de saber si alguien entraba en su santuario? ¿Una alarma silenciosa? ¿Una cámara oculta? Mis ojos recorrieron frenéticamente el pequeño espacio, buscando un punto rojo, una lente diminuta. No vi nada, pero la sensación de estar siendo observada se volvió abrumadora, casi física. Era como si sus ojos estuvieran sobre nosotros en ese mismo instante, desde algún lugar lejano, viéndonos descubrir su secreto más oscuro. La paranoia se apoderó de mí, y el trastero, que momentos antes era el lugar de nuestro triunfo, se convirtió en una trampa a punto de cerrarse. Miguel colgó el teléfono. Vienen de camino. Nos han dicho que no toquemos nada más y que esperemos aquí. Pero yo no podía esperar. Tenía que advertir a Javier. Saqué mi móvil, mis dedos torpes buscando su número en la agenda. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo explicarle que la mujer a la que amaba era un monstruo que quería matarle? Antes de que pudiera pulsar el botón de llamada, un mensaje entró en mi pantalla. Era de un número desconocido. Lo abrí con un mal presentimiento. Contenía una sola foto, una imagen de la puerta de mi casa, tomada desde un coche aparcado enfrente, y debajo, un texto breve y aterrador. Espero que estés disfrutando de la excursión, suegra. Hablamos cuando vuelvas. El móvil se me cayó de las manos. Nos había descubierto. Sabía dónde estábamos, o al menos, sabía que no estábamos donde deberíamos. La foto de mi casa no era una simple imagen. Era una amenaza. Significaba que tenía el control, que estaba un paso por delante de nosotros. Quizás no sabía exactamente lo que habíamos encontrado, pero sabía que estábamos tramando algo. El juego había cambiado. Ya no éramos los cazadores, éramos la presa. Y ella estaba vigilando mi casa, el único lugar donde me sentía segura, esperando mi regreso. El miedo que sentí en ese momento fue el más puro y absoluto que había experimentado en toda mi vida. «Tenemos que salir de aquí», le dije a Miguel, mi voz un hilo tembloroso. «Sabe que no estoy en casa. Está vigilando». Le enseñé el mensaje. Su rostro se ensombreció. Comprendió la gravedad de la situación al instante. La ayuda venía de camino, sí, pero Belén era impredecible. ¿Qué haría ahora que su plan había sido descubierto? ¿Huiría? ¿O intentaría acelerar las cosas, eliminar a Javier antes de que pudiéramos detenerla? Mi hijo estaba solo con ella, completamente vulnerable, ajeno al peligro mortal que corría. Cada segundo que pasábamos en ese trastero era un segundo que ella podía usar en nuestra contra. Recogimos las pruebas con cuidado, usando los guantes que Miguel siempre llevaba en el coche por costumbre. Cada pasaporte, cada recorte de periódico, cada frasco era una pieza del puzzle que la condenaría. Pero mientras guardábamos todo, una pregunta no dejaba de atormentarme. ¿Cómo sabía que habíamos salido? ¿Nos había seguido? ¿O tenía a alguien vigilándome? La idea de que pudiera tener un cómplice, alguien cercano a mí, me revolvió el estómago. La red de engaños era más profunda y extensa de lo que había imaginado. Ya no podía confiar en nadie más que en Miguel. Mientras cerrábamos la puerta del trastero, a la espera de que llegara la policía científica, mi mente trabajaba a toda velocidad. El mensaje de Belén, aunque aterrador, nos daba una pequeña ventaja. Ella creía que aún no sabíamos toda la verdad. Pensaba que solo sospechábamos, que solo habíamos ido a curiosear. No sabía que teníamos en nuestro poder las pruebas que la destruirían. Teníamos que usar ese error de cálculo a nuestro favor. Teníamos que tenderle una trampa antes de que ella pudiera reaccionar, antes de que pudiera hacerle daño a Javier. La investigación había terminado. Ahora comenzaba la guerra. Justo cuando Miguel iba a llamar a sus contactos para informarles de la amenaza, oímos un ruido sordo en el pasillo, fuera del trastero. Un sonido metálico, como el de una puerta cerrándose de golpe a lo lejos, seguido de un silencio pesado y antinatural. Nos quedamos inmóviles, escuchando. ¿Era la policía que ya había llegado? ¿O era alguien más? El pasillo, que antes estaba vacío, ahora parecía lleno de una presencia invisible y amenazante. ¿Estábamos encerrados? La idea me golpeó con la fuerza de un puñetazo.
Belén no solo nos había descubierto, sino que quizás había venido a terminar el trabajo ella misma. Miguel me hizo un gesto para que guardara silencio, poniéndose un dedo en los labios. Se acercó a la puerta del trastero con una cautela que me heló la sangre, escuchando atentamente. El silencio del pasillo era ahora más denso, más pesado que antes. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Y yo solo podía pensar en Javier, solo con ella, ajeno a todo. Después de lo que parecieron horas, Miguel se relajó visiblemente y se volvió hacia mí. Falsa alarma, susurró. Son otros clientes, en el pasillo de al lado. El eco aquí dentro es engañoso. El alivio fue tan intenso que sentí que las piernas me fallaban, pero el susto había servido para algo. Nos había recordado que el tiempo corría en nuestra contra. Teníamos que salir de allí y poner en marcha nuestro plan antes de que Belén decidiera que ya había esperado suficiente. De vuelta en mi casa, con las pruebas a buen recaudo en manos de Miguel, el despacho de Antonio se convirtió en nuestro cuartel general. La policía ya estaba sobre aviso, pero necesitaban un delito flagrante para actuar sin alertarla y darle tiempo a desaparecer. «Tenemos que provocarla, Violeta», dijo Miguel, con su voz grave y serena. «Tenemos que hacerle creer que va a conseguirlo todo, pero que tiene que darse prisa». Y así nació la trampa, una idea tan retorcida que solo podía funcionar contra alguien tan arrogante como ella. Yo interpretaría el papel que Belén me había asignado, el de una anciana asustada, confundida y fácil de manipular. Le ofrecería la paz, la rendición, le ofrecería la casa, el legado de Antonio, a cambio de que cuidara de mi hijo. Era la carnada perfecta para una depredadora como ella. El plan era sencillo en su crueldad. Llamaría a Javier y le diría que lo había pensado mejor, que mis celos me habían nublado el juicio y que, para demostrar mi arrepentimiento, iba a poner la casa familiar a su nombre. Pero añadiría un detalle crucial, que el notario no tenía cita hasta dentro de 2 semanas. Ese era el anzuelo. 2 semanas era demasiado tiempo para una mujer como Belén. No se arriesgaría a que yo cambiara de opinión o a que algún detalle legal complicara sus planes. Tenía que actuar antes, eliminar el último obstáculo, yo, para asegurarse de que, cuando llegara el día de la firma, ella fuera la única con poder sobre Javier. Mientras tanto, Miguel se encargaría de instalar un sistema de vigilancia en mi salón y mi cocina, cámaras y micrófonos tan pequeños que serían indetectables. Hacer esa llamada fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Mi voz temblaba, pero no por el miedo, sino por el dolor de mentirle a mi propio hijo. Le pedí perdón, le dije que Belén era una buena mujer y que yo era una vieja tonta. Escuché el alivio en su voz, y cada palabra suya fue una puñalada en mi corazón. Sabía que entrarías en razón, mamá. Belén estará muy contenta. Oí cómo se lo decía a ella, y luego la voz de mi nuera, dulce como el veneno, se puso al teléfono. No te preocupes por nada, Violeta. Pasado mañana voy a verte y te preparo una de mis infusiones relajantes para que celebremos la buena noticia. Había mordido el anzuelo. La fecha de mi propia ejecución había sido fijada, y yo misma la había propuesto. Los 2 días siguientes fueron una tortura psicológica. Miguel y un técnico de confianza instalaron los equipos de vigilancia con una rapidez y un sigilo asombrosos. Me enseñaron a manejar el sistema desde una pequeña tableta que ocultamos en un libro hueco en la estantería. Ver mi propia casa, mi refugio, a través de la fría lente de una cámara, me hizo sentir como una extraña en mi vida. Cada rincón, cada mueble, parecía ahora parte de un escenario teatral. Yo era la actriz principal en una obra macabra, y el guión solo tenía un final posible. O ella acababa entre rejas, o yo acababa en una tumba. No había término medio. Intenté mantenerme ocupada, pero la tensión era una presencia física en el aire, oprimiéndome el pecho. El día señalado, me vestí con ropa cómoda, como si de verdad estuviera enferma. Me senté en el sofá del salón, con el broche de Antonio prendido en la blusa. Su tacto frío me daba fuerzas. Cuando sonó el timbre, mi corazón dio un vuelco tan violento que temí que se me saliera del pecho. Respiré hondo y fui a abrir. Allí estaba ella, con una sonrisa radiante y una cesta en la mano. «Te he traído unos dulces, suegra, y las hierbas para mi infusión especial». Su actuación era impecable. Me abrazó,
y yo tuve que reprimir el impulso de apartarme de su contacto gélido. La dejé pasar, cerrando la puerta a mi espalda. La función estaba a punto de comenzar. En la cocina, mientras ella ponía el agua a calentar, la conversación era trivial, insoportable. Me preguntaba por mis achaques, me hablaba de los planes que tenía para redecorar la casa, cuando todo estuviera arreglado. Yo respondía con monosílabos, fingiendo un cansancio que, en realidad, era muy real. Desde mi posición en la mesa, podía ver la pequeña cámara oculta en el detector de humos del techo. Estaba grabando cada uno de sus movimientos, cada una de sus sonrisas falsas. Ella creía tener el control absoluto, sin saber que estaba siendo observada, que cada gesto la acercaba más a su propia destrucción. La arrogancia era su mayor debilidad, y yo la estaba usando en su contra. «Voy un momento al salón a por mi bolso, que me he dejado el móvil», dijo de repente. Era la excusa que estaba esperando. La vi salir de la cocina, y en ese instante, mi mirada se clavó en la tableta que tenía disimulada bajo un periódico. Con manos temblorosas, activé la pantalla. La imagen era nítida. Belén, de espaldas a la cámara de la cocina, sacó de su delantal un pequeño frasco de cristal, idéntico a los que habíamos encontrado en el trastero. Desenroscó el tapón con una naturalidad pasmosa y vertió unas gotas del líquido transparente en una de las tazas, la que sabía que era para mí. Lo hizo con rapidez, con la eficacia de quien ha repetido ese gesto muchas veces. Mi corazón se detuvo. Era la prueba. Volvió a guardar el frasco y se giró justo cuando yo apagaba la tableta. Regresó a la cocina con una sonrisa. «Aquí estoy. El agua ya casi hierve». Terminó de preparar las infusiones y trajo las 2 tazas al salón en una bandeja. Colocó una delante de mí, la taza envenenada, con un cuidado casi ceremonial. «Bébetela mientras está caliente, Violeta. Te sentará de maravilla. Verás cómo te relaja». Sus ojos brillaban con una luz extraña, una mezcla de avaricia y triunfo. Estaba saboreando su victoria, la culminación de su plan perfecto. Levanté la taza, mis manos temblando, y la acerqué a mis labios, mirándola fijamente a los ojos por encima del borde. En ese preciso instante, cuando el vapor de la infusión me rozaba la cara, la puerta principal se abrió de golpe, no con violencia, sino con una autoridad inconfundible. Miguel entró primero, flanqueado por 2 agentes de policía de paisano. La sonrisa de Belén se congeló en su rostro. Su mirada pasó de mí a ellos, y la confusión inicial se transformó en una mueca de puro pánico. Intentó levantarse, balbucear algo, pero las palabras no le salían. El color huyó de su cara, dejándola con una palidez cerúlea, fantasmal. El teatro se había acabado, y la realidad la golpeaba con la fuerza de un tren de mercancías. Estaba atrapada, y lo sabía. Dejé la taza sobre la mesa, intacta, con un gesto lento y deliberado. El sonido de la porcelana contra la madera fue el único ruido en la habitación durante un largo segundo. «Está todo grabado, Belén», dije, mi voz sonando sorprendentemente firme, sin un ápice de temblor. Cada palabra, cada gesto. «¿Cómo vertiste el veneno en mi taza?». Señalé con la cabeza hacia el detector de humos. La comprensión final la golpeó. No fue un error, no fue mala suerte. Había sido una trampa, y ella había caído de lleno. La depredadora se había convertido en la presa, cazada por la anciana a la que había subestimado y despreciado. La reacción de Belén no fue de negación, sino de rabia animal. Se abalanzó hacia mí, con las manos convertidas en garras, un grito ahogado saliendo de su garganta. Pero los agentes fueron más rápidos. La inmovilizaron antes de que pudiera tocarme, sujetándola con una fuerza profesional que la dejó sin ninguna posibilidad de escapatoria. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, no dejaba de mirarme, sus ojos llenos de un odio puro, desnudo. La máscara de amabilidad se había hecho añicos, revelando al monstruo que se escondía debajo. Ya no había nada de la mujer encantadora que había seducido a mi hijo. Ver cómo se la llevaban de mi casa, la casa que Antonio y yo habíamos construido con amor y esfuerzo, fue una imagen que nunca olvidaré. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción, solo un vacío inmenso y un alivio gélido. La amenaza había sido neutralizada. Javier estaba a salvo, aunque aún no lo supiera. El coste había sido terrible.
la confianza familiar hecha pedazos, pero habíamos ganado. Mientras la puerta se cerraba tras ella, Miguel se acercó y me puso una mano en el hombro. Se acabó, Violeta, se acabó de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo me permití derrumbarme, llorando no de miedo, sino de puro agotamiento. Más tarde, en comisaría, la prueba fue irrefutable. El análisis del contenido de la taza confirmó la presencia de una dosis letal de digoxina. Las grabaciones de vídeo y audio no dejaban lugar a ninguna duda. La confesión no fue necesaria. Las pruebas que encontramos en el trastero, sumadas al intento de asesinato grabado en directo, eran más que suficientes. Los agentes me informaron de que, gracias a los pasaportes falsos y los recortes de prensa, estaban reabriendo varios casos de muertes naturales en otras ciudades. No solo la había detenido por intentar matarme, la habíamos desenmascarado como la asesina en serie que era. Cuando llamé a Javier para que viniera a la comisaría, su incredulidad inicial se convirtió en un horror silencioso cuando los inspectores le mostraron las pruebas, una por una. Vi cómo el mundo de mi hijo se desmoronaba ante sus ojos. La mujer a la que amaba, la mujer por la que se había enfrentado a su propia madre, era una impostora, una asesina a sangre fría que había planeado su muerte con un detalle escalofriante. No hubo lágrimas, solo un shock paralizante, un rostro pálido y una mirada perdida en el vacío. En ese momento, supe que nuestra relación nunca volvería a ser la misma, pero también supe que, al menos, tendría la oportunidad de reconstruir su vida, una vida que Belén había estado a punto de arrebatarle para siempre. El juicio fue un trámite rápido y desolador. Belén, o como se llamara en realidad, se sentó en el banquillo con una frialdad que helaba la sangre, sin mostrar ni un atisbo de arrepentimiento. Las pruebas eran abrumadoras. El vídeo de mi cocina, los pasaportes falsos, los frascos con veneno, los recortes de prensa que la vinculaban con otras muertes sospechosas. Su abogado intentó argumentar que yo la había provocado, que era una anciana senil que la había empujado a un estado de locura temporal, pero nadie en la sala le creyó. El jurado la declaró culpable de intento de asesinato y la policía abrió investigaciones por los otros casos. La sentencia fue la máxima posible, prisión permanente revisable. Cuando el juez dictó la condena, ella ni se inmutó. Su única reacción fue lanzarme una última mirada cargada de un odio tan puro que supe que, incluso entre rejas, seguiría siendo un monstruo. La peor parte, sin embargo, fue ver a Javier. El juicio lo rompió en 1000 pedazos. Cada prueba presentada era una nueva puñalada en su corazón, la confirmación de su ceguera, de cómo había ignorado mis advertencias para defender a la mujer que planeaba matarle. Tras la sentencia, vino a casa una sola vez. Nos sentamos en el salón, en un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. No sabía qué decirme, y yo no sabía qué decirle a él. El hijo que yo había criado ya no estaba allí. En su lugar, había un hombre destrozado por la culpa y la vergüenza. Unas semanas después, vendió su piso y se marchó a trabajar al extranjero, a un lugar donde nadie conociera su historia. No me dijo adiós en persona, solo me dejó una nota. Nuestra relación, el vínculo que creí inquebrantable, se había hecho cenizas. La casa, que durante meses había sido mi prisión y mi campo de batalla, se convirtió de nuevo en mi refugio. Pero el silencio era diferente. Ya no era un silencio opresivo, cargado de miedo, sino un silencio tranquilo, casi sanador. Aún así, sentía la necesidad de purgarla de los últimos recuerdos. Empecé poco a poco, cambiando los muebles de sitio, guardando las fotos en las que salía ella, abriendo las ventanas de par en par para que el aire fresco se llevara el último rastro de su presencia. Fue un proceso lento, como curar una herida profunda. Cada objeto que movía, cada rincón que limpiaba, era un acto de reafirmación. Esta era mi casa, el hogar que Antonio y yo habíamos levantado. Y ninguna sombra, por muy oscura que fuera, iba a arrebatármelo de nuevo. Mi amistad con Miguel se convirtió en el pilar que me sostuvo en pie. Venía a verme casi todos los días, al principio con la excusa de asegurarse de que estaba bien, pero pronto nuestras visitas se convirtieron en una rutina reconfortante. Tomábamos café en el porche, hablando de cosas sencillas, del tiempo, de las plantas de mi jardín,
de sus nietos. Él nunca me trató con lástima, ni me vio como una víctima frágil. Para él, yo era la mujer que había luchado con uñas y dientes por su familia, una superviviente. Su respeto y su compañía tranquila fueron el mejor bálsamo para mi alma herida. En la soledad más absoluta, había encontrado un amigo leal, un hermano que la vida me había regalado en el momento más oscuro, demostrándome que la verdadera familia no siempre es la que lleva tu misma sangre. Con la ayuda del señor Ramos, puse en orden todos los asuntos legales y financieros. Decidí vender las últimas propiedades que quedaban de la empresa de construcción de Antonio. Fue doloroso deshacerme de aquel patrimonio que representaba una vida entera de sacrificios, pero sentí que era necesario para cerrar el círculo. No necesitaba el dinero, necesitaba pasar página. Me quedé con lo suficiente para vivir sin preocupaciones y el resto lo doné a una fundación que ayuda a personas mayores que han sido víctimas de estafas y abusos. Quería que el dinero que Belén tanto ansiaba, el dinero por el que estaba dispuesta a matar, sirviera para hacer el bien, para proteger a otras personas vulnerables como yo. Era mi forma de transformar el dolor en algo positivo, de darle un último sentido al legado de Antonio. Durante un tiempo, mi nombre y mi cara estuvieron en todos los periódicos. La abuela detective, la anciana que atrapó a la viuda negra. Los periodistas acampaban frente a mi puerta, querían entrevistarme, convertir mi tragedia en un espectáculo. Odié cada segundo de aquella atención no deseada. Yo no era una heroína, era una mujer a la que le habían destrozado la vida. Rechacé todas las ofertas, me encerré en casa y esperé a que la tormenta mediática pasara. Lo único que anhelaba era volver a mi anonimato, a mi vida tranquila. La fama era como una segunda violación de mi intimidad, un recordatorio constante de la pesadilla que había vivido. Yo no quería medallas, solo quería que me dejaran en paz para poder empezar a recoger los pedazos de mi vida. Pasaron casi 6 meses antes de que volviera a tener noticias de Javier. Me llegó una carta con matasellos de Canadá. Eran 10 páginas escritas a mano, con una caligrafía temblorosa. Se disculpaba una y otra vez, intentando explicar lo inexplicable, cómo Belén lo había seducido, cómo había llenado un vacío en su vida que él ni siquiera sabía que tenía, haciéndole sentir el hombre más importante del mundo. Me pedía perdón por no haberme creído, por haberla defendido, por haber roto mi corazón. Leí la carta con una extraña sensación de distancia, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Comprendí su dolor, pero el perdón era una puerta que ya no podía abrir. Doblé las hojas con cuidado y las guardé en el último cajón de la cómoda de Antonio. Algunas heridas, simplemente, no cicatrizan nunca. Poco a poco, mi vida encontró una nueva normalidad, una rutina hecha de cosas pequeñas y sencillas. Las mañanas las dedicaba a mi jardín, sintiendo la tierra en mis manos, viendo cómo las flores volvían a crecer. Por las tardes, paseaba hasta el mercado del barrio o me sentaba a leer en el porche. Me apunté como voluntaria en la biblioteca municipal, donde ayudo a los niños con sus deberes. El miedo se fue disipando, como la niebla al amanecer. Ya no me sobresaltaba con cada ruido, ni miraba por encima del hombro al caminar por la calle. Empecé a dormir noches enteras, sin pesadillas. No era la felicidad vibrante que había conocido con Antonio, sino algo más sereno, más profundo, la paz. Y después de haber caminado por el infierno, la paz era el regalo más grande que podía desear. En el que habría sido nuestro 50º aniversario de boda, fui al cementerio. Llevé un ramo de las rosas blancas del jardín, las favoritas de Antonio. Limpié la lápida y me senté a su lado, en el pequeño banco de piedra. Le conté todo, en voz baja, como si él pudiera oírme. Le conté mi miedo, mi lucha, y cómo había cumplido la promesa que le hice, proteger lo nuestro, proteger a nuestro hijo, aunque para salvarle la vida tuviera que perderle. Y mientras el sol de la tarde se filtraba entre los cipreses, sentí una calma inmensa, como si una mano invisible me quitara un peso de encima. Me despedí de él, pero esta vez no con la tristeza de la ausencia, sino con la serena certeza de que, de alguna manera, él seguía conmigo, dándome la fuerza para seguir adelante. Mirando hacia atrás, soy consciente de lo cerca que estuve de perderlo todo, no solo el dinero o la casa, sino la vida misma. La justicia legal se cumplió. Belén pagará por sus crímenes,
Pero hay heridas que ningún tribunal puede curar. La confianza en mi propia familia quedó hecha añicos, y esa es una condena que me acompañará siempre. Sin embargo, sigo aquí. He recuperado mi seguridad, mi tranquilidad y, sobre todo, mi dignidad. Mi historia es un recordatorio de que el mal a menudo se disfraza de amabilidad y de que la fuerza puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de una anciana que solo quería cuidar de su jardín. Si este giro en la historia te trajo alivio, escribe justicia en los comentarios y comparte.